Queridos estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a su clase proyecto de grado, tesis. Les habla su tutora María Constanza Rodríguez, profesora perteneciente al área de investigación de la Universidad Colombo Germana. Bienvenidos, de verdad que me place mucho estar con ustedes. Hoy es nuestra primera clase. Darles la bienvenida a este proceso, pues que es un tanto novedoso de pronto para alguno de ustedes porque pues lo vamos a desarrollar a través del aula virtual. Seguramente vamos a tener unas muy buenas experiencias y unos muy grandes aprendizajes. Entonces la invitación es a que nos unamos a la clase los días viernes en el horario de 8 a 9 de la noche. Es un espacio bien interesante y de suma importancia porque es aquí donde nos vamos a encontrar, donde ustedes van a tener la oportunidad de dejarme sus preguntas, sus inquietudes para poderles dar una asertiva respuesta, una buena orientación. Bien, entonces los invito a que se unan. Tenemos hasta el momento la compañía de Alex Eduardo Díaz Cadaví. Bienvenido, Alex. Me place mucho tenerte en la clase. Cuéntame cómo estás, cuéntame qué estudias. Puedes escribir por el chat. Alex, ¿me escuchas? Bueno, mientras que el compañero nos escribe y mientras otros compañeros de la clase se van vinculando al proceso, entonces yo les voy a ir explicando un poquito más a fondo cuál va a ser el desarrollo de esta clase. Bien, entonces vamos a dirigirnos. Bueno, entonces tenemos aquí la guía. Esta guía de trabajo nos está informando que es importante ingresar a nuestra plataforma. De pronto al comienzo va a ser un poco difícil para algunas personas hacer el ingreso, pero ustedes eh, ya saben que podemos ir desde la página de la universidad, vamos a hacer todo el recorrido, vamos a área virtual. A ver, estamos entrando a la página. Bueno, creo que tenemos algún problema cuando no nos permite ingresar. Campus virtual. No.
Bueno, entonces aquí ya nos ubicamos. Dice que el trabajo, proyecto de grado tesis, es un trabajo de grado eh, en el cual vamos a desarrollar una plantilla. La plantilla ustedes la pueden descargar de la introducción de este curso. Esa plantilla básicamente se las voy a presentar acá. Esta es la plantilla, es un documento en Word que tiene título de trabajo, tiene una portada y tiene una contraportada. En la primera parte entonces vamos a colocar el título del trabajo de grado, los autores, vamos a colocar nombres y apellidos completos. En la siguiente portada vamos a colocar igual nombres y apellidos completos, proyecto de grado, el título por el cual usted está optando, el nombre de su asesor, en este caso es María Constanza Rodríguez, quien va a estar con ustedes en el área de proyecto de grado desde la parte metodológica. En esta parte donde dice dedicatoria, entonces vamos a colocar a quién usted dedica la elaboración de este trabajo y ya la culminación de su carrera, porque pues básicamente ya estamos terminando carrera. Los agradecimientos a quién van dirigidos, y la tabla de contenido es algo, un aspecto que se hace casi que al final del trabajo, todavía no se desarrolla. La lista de tablas, aquí vamos a colocar las tablas que vamos a desarrollar en todo, es como un índice donde vamos a colocar las tablas, nombre de la tabla y la página en la cual quedó ubicada, que vamos a hacer en el desarrollo del documento, al igual que la lista de gráficas. Entonces sería el nombre de la gráfica, en qué página va a quedar ubicada, las ilustraciones, nombre de la ilustración, en qué página quedó ubicada. Pero bueno, en esta parte no se me vayan a angustiar todavía. Básicamente estas listas de tablas, lista de gráficas y lista de ilustraciones básicamente se desarrolla cuando estemos desarrollando cada uno de los 3 capítulos. ¿Listo? Entonces es importante que sí lo vayamos teniendo en cuenta, pero cuando vayamos desarrollando cada uno de los capítulos vamos a ir implementando esa primera parte del documento. Bueno, vamos a ir a nuestra clase a ver qué compañeros han llegado hasta el momento. Alex, me estás levantando la mano. Buenas noches. Ya te di sonido. ¿Me escuchas? Alex Eduardo, buenas noches. Alex Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Ya tienes micrófono abierto para que participes. Bueno, me dice que se está conectando Jessica Zavala. Bueno, entonces estamos esperando que poco a poco se vayan vinculando a la clase más compañeros. Quisiera preguntarte, Alex, si hasta el momento alcanzas a ver la plantilla que les estoy mostrando. Alex, escríbeme por acá, por el chat. Entonces, si no se te dificultó conectarte por el micrófono, entonces escríbeme al chat si estás escuchándome.
Bueno, esperemos que entonces alguien me pueda contestar el chat. Ya le dejé dos preguntas. Mientras que Alex me contesta y mientras que Jessica se conecta, entonces vamos a seguir hablando del documento. Tenemos que entonces llegar al planteamiento del problema. Ustedes en su trabajo de metodología de la investigación ya desarrollaron una plantilla, ¿cierto? Esa plantilla tenía un planteamiento del problema. ¿Qué van a hacer? Van a coger ese planteamiento del problema, por favor, y lo van a pasar acá donde dice planteamiento. Y pasan también la pregunta problema. Ahora bien, recuerden que ese planteamiento del problema debe de tener aportes teóricos, es decir, dos autores y mínimo una norma legal que sustente en lo que usted está planteando en su problema de investigación. Adicional, debe de estar redactado en tercera persona. Debe de tener un muy buen uso de signos de puntuación. Me refiero a las comas, a los puntos, puntos aparte, signos de exclamación, signos de admiración y demás. Este planteamiento del problema también debe de tener como mínimo 1500 palabras, como mínimo, ¿bien? Y este planteamiento del problema debe contener dentro de cuando se haga la lectura de este planteamiento del problema, se debe ver de forma clara que usted haya determinado cuál es el problema al cual usted va a investigar, cuáles son las causas de esa problemática, cuáles son las afectaciones o las consecuencias de esa problemática, a quién está afectando, a qué área de los trabajadores, a cuántos trabajadores, a cuántas personas está afectando esa problemática y cómo los está afectando. Básicamente eso es lo que usted tiene que escribir en el desarrollo del planteamiento del problema. Y la pregunta problemática, que tiene que tener total relación con el título de la investigación. ¿Listo? Seguramente cada uno de sus docentes de la clase de metodología les dejó en la última revisión algunas sugerencias para ajustar en el documento, que se supone las debimos haber realizado durante el proceso de vacaciones, ¿sí? Esos ajustes ya tienen que estar en este documento que ustedes van a enviar, así que por favor ténganlo en cuenta que ya deben de estar hechos esos ajustes en este documento. Ese planteamiento del problema, como decíamos, debe desembocar en la pregunta problema. Luego venimos con los objetivos. Tiene que haber un objetivo general y 3 específicos. Ya los tienen aprobados por sus docentes de metodología, por favor los colocan acá. Si ellos le hicieron alguna sugerencia de ajuste en la redacción o en el verbo del objetivo, por favor ajustenlos y los pasan acá de manera correcta. Luego venimos con la justificación. En la justificación vamos a colocar básicamente el por qué y el para qué estamos haciendo esta investigación. Es un texto que lleva mínimo 1000 palabras. Esas 1000 palabras tienen que estar muy bien redactadas también en tercera persona. Deben tener coherencia y cohesión las ideas, es decir, que sea algo que se entienda, algo muy coherente. Usar conectores textuales, usar signos ortográficos y obviamente citar 1 o 2 autores dentro del texto. ¿Listo? Esto dentro de la justificación. ¿Por qué y para qué se está haciendo esta investigación? Luego viene el marco de antecedentes. Este marco de antecedentes también ustedes ya lo tienen que tener listo y aprobado desde la clase de metodología. En este marco de antecedentes lo que vamos a colocar es básicamente qué investigaciones han hecho con anterioridad expertos en el área o de pronto otros estudiantes en otra universidad, en otra ciudad, incluso en otro país, porque es que los antecedentes pueden ser de tipo nacional o de tipo internacional, pero que hagan referencia expresa al mismo tema que usted está investigando en su trabajo. Realmente aquí tenemos que relacionar 3 antecedentes.
No se les olvide que dentro de los antecedentes deben llevar datos importantes como el nombre de la investigación o antecedente, el año y las personas que hicieron esa investigación. ¿Listo? Después de cada uno, son 3 antecedentes, entonces después de cada uno de los antecedentes debe de ir un párrafo elaborado por usted donde diga cómo ese antecedente que usted acaba de colocar se relaciona con el tema que usted está investigando. ¿Listo? Eso se debe hacer dentro del marco de antecedentes. 3 antecedentes, por favor. Luego viene el marco teórico. Entonces, en este marco teórico, yo hice acá este ejemplo, pues para que lo tengamos un poco más claro, pero antes vamos a revisar quiénes más se han conectado a nuestra clase. Jessica Zavala, muy buenas noches, bienvenida a la clase. ¿Cómo estás? Jessica, si quieres me puedes escribir acá por el chat, o si prefieres levantas la manito aquí en esta figura para darte la posibilidad de que nos conectemos y me cuentes qué estudias, en qué semestre vas. ¿Listo? Y estamos esperando aún a ver si de pronto Alex ya se ha podido comunicar, o por lo menos escribir en el chat si no se ha podido comunicar, para que me respondan estas 2 preguntas que les hice acá. Entonces, estoy pendiente. Bueno, Jessica ya nos está escribiendo. Bueno, mientras Jessica nos acaba de escribir, bueno, Jessica me dice que está estudiando diseño gráfico y que está en 6º semestre y creo saber quién es Jessica, ¿verdad? Tomaste clase conmigo, ¿verdad, Jessica? Ah, bienvenida, Jessica, me encanta tenerte aquí. Bueno, te cuento, Jessica, que estamos súper emocionados estrenando esta nueva plataforma y dándole un buen uso en nuestra clase de proyecto de grado. Te cuento que esta clase va a ser semipresencial, es decir, nos vamos a conectar todos los viernes de 8 a 9 de la noche. En esta conexión, ustedes van a tener la oportunidad de manifestar sus dudas e inquietudes frente a la elaboración del documento. Y adicional, les voy a poder informar mi correo, porque ahora el correo que vamos a tener cambio de dominio, ya no es Colombo Germana, sino que es Unigermana. A partir del 1 de septiembre, a partir del próximo domingo, todos vamos a tener el nuevo dominio Unigermana. Les voy a dar entonces mi correo para que ustedes, por favor, me escriban allí y me agenden la cita para poderlos orientar de manera presencial, o sea, una tutoría. ¿Listo? Entonces, les voy a escribir acá mi correo para que lo tengamos presente. Entonces es docente.maria.rodriguez@unigermana.edu.co.
¿Listo? Ese es mi correo para que por favor me escribas allí y me digan, bueno, tú, Jessica y los demás compañeros de la clase, eh, para que me digan en qué día pueden asistir a las tutorías. Básicamente tengo el día lunes de 5 a 6 de la tarde, el día jueves en la mañana de 11 a 12, el día sábado en la tarde, muy en la tarde, de 6 a 6:40 de la tarde, de la noche, el día sábado. Entonces, sí, les pido el favor de que con tiempo, 3 días de anticipación, me escriban cuando de las fechas que les acabé de mencionar quieren o pueden asistir a la tutoría para que revisemos de manera personal el documento y agendarles pues para que no el tiempo realmente sea efectivo. Me refiero a que de pronto muchas personas van a querer que el lunes, entonces no hay que, tenemos que organizar el horario de una manera que los pueda atender a todos y que pues obviamente todos puedan solucionar sus dudas y que no nos vayamos a encontrar todos el mismo día. ¿Listo? Jessica podría el sábado. Sí, claro, si tú puedes, a las 6 de la tarde. Entonces me escribes por favor un correíto haciéndome la agenda de la cita, agendándome la cita para yo tener en cuenta que tú vas a ir el sábado para poder revisar el documento. Bien, bueno, eso por un lado. Para revisar el documento tiene que tener ya unas características especiales, Jessica. ¿Cuáles son esas características? Que tú y los demás compañeros de la clase ingresen a la plataforma y logren descargar esta plantilla que les estoy mostrando, les estoy explicando en el día de hoy. Se llama la plantilla de proyecto de grado. Jessica, dime, ¿la alcanzas a ver? ¿Alcanzas a ver la plantilla? Listo. Entonces, esa es la plantilla que vamos a trabajar. Entonces, les estaba diciendo que esta primera parte de la dedicatoria eh, la pueden ir haciendo, es un párrafo. Este también de los agradecimientos, que la tabla de contenido la hacemos ya cuando vayamos finalizando el trabajo, aún no, que esta lista de tablas, esta lista de gráficas y esta lista de ilustraciones las vamos a ir completando a medida que vamos haciendo el trabajo. Igual yo les voy explicando cómo las vamos a ir colocando acá. Y el planteamiento del problema que ya lo tienen, lo pasan, junto con la pregunta problema que ya tienen, la pasan. Alex, bienvenido. Por fin lo lograste, bienvenido. Eso es lo importante. Bueno, vamos a seguir explicando entonces. Muy atentos, cualquier duda me la escriben por el chat y ya yo les doy respuesta. Bueno, los objetivos que por favor si los tenían que corregir, a corregirlos y a pasarlos aquí correctamente. Uno general y los 3 específicos. Que la justificación debe tener 1000 palabras, que la justificación debe responder a un por qué y a un para qué se está haciendo esta investigación, que debe llevar al menos 2 autores, o sea, 2 citas, que debe de tener signos de puntuación y recuerden que todo el documento debe ir redactado en tercera persona. ¿Listo? Esta justificación ustedes también ya la deben de tener desde metodología, entonces la pasamos. Luego vamos a ver el estado del arte del documento. El estado del arte lo conforman los marcos. Entonces ya les expliqué que los marcos de antecedentes son 3, que se debe colocar el nombre del antecedente o la investigación, el autor y el año. A cada antecedente, debajo de cada antecedente escribes un párrafo tuyo con tu argumento donde digas ese antecedente cómo se relaciona con el tema que tú estás investigando. Y estábamos paraditos aquí en este marco teórico que es bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que tú colocas el nombre de la teoría, el autor y el año. Entonces, yo aquí hice un ejemplo
Entonces yo, por ejemplo, coloqué teoría de la relatividad, el año del autor y hice este simulacro de que esta es la teoría. Ahí yo ya escribí cuál es la teoría que voy a tomar. Y debajo, seguidamente de la teoría, yo escribo cómo esa teoría que acabé de escribir se relaciona con mi trabajo de investigación. Eso es lo que nosotros le llamamos el argumento. ¿Listo? Entonces, este será el argumento. Esto que yo puse aquí, de acuerdo a lo anterior, eso es un conector textual. ¿Sí? Tú puedes ingresar aquí. Vamos a salirnos un segundito. Vamos a ir a Google y le vamos a dar aquí conectores textuales. Vamos a tomar este, por ejemplo. Mire, entonces aquí tenemos una serie de palabras que nos van a ayudar a enlazar ideas y a darle un sentido coherente al escrito que nosotros estamos haciendo. Entonces, los conectores textuales hay de ordenar el discurso, o para añadir ideas, o para aclarar o explicar, o para introducir una opinión personal, o para indicar una hipótesis o duda, o para concluir o terminar un tema, o para indicar que algo sigue, que es una secuencia, o oposición o contraste. Entonces ustedes pueden revisar cuál de estas palabritas les sirven para enlazar acá. Yo, por ejemplo, coloqué de acuerdo a lo anterior y aquí yo doy la explicación, esta es mi explicación supuestamente, de cómo esta teoría se relaciona con mi tema de investigación. ¿Listo? Luego tomo la segunda teoría. Hago exactamente lo mismo. Escribo la teoría tal cual y debajo escribo cómo se relaciona esa teoría con mi tema de investigación. Aquí utilicé otro conector, mire, se llama teniendo en cuenta lo anterior y aquí escribí. Miren que esta la hice con sangría porque tiene más de 40 palabras. Acuérdense que las citas que tienen más de 40 palabras van con sangría. ¿Listo? Entonces, vamos con la teoría número 3, por ejemplo. Ay, permítame un momentico. Teoría, pongamos, estoy hablando cualquier cosa, ¿no? Solamente por el ejemplo. Entonces aquí estaría autor, coma, año. Entonces aquí voy a dar mi teoría, o la teoría que yo encontré, más bien, la coloco, ¿qué dice esa teoría? Supongamos que va hasta ahí, y debajito, entonces lo que yo hago es mi argumento. Entonces yo puedo decir, teniendo en cuenta lo anterior, y empiezo a escribir mi propio argumento, donde relaciono lo que dice la teoría con lo que yo estoy investigando o con mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces, así debe de ir ese marco teórico. Luego del marco teórico viene el marco conceptual. También ya lo deben de tener. Ese marco conceptual son 10 conceptos. Escribí como mal. Son 10 conceptos ordenados alfabéticamente y cada uno con su respectivo concepto y su cita. Esos conceptos son esas palabras claves e importantes que nosotros estamos manejando dentro de la redacción del texto y que son palabras claves dentro de la investigación. Por ejemplo, en el caso de Jessica, por ejemplo, no sé, diseño gráfico, no sé. Entonces, ¿tú qué haces? Colocas la palabra diseño gráfico, pones el concepto, o sea, qué es diseño gráfico según un autor, y lo citas. Y así organizas 10 conceptos, pero deben de ir en orden alfabético y con su respectiva cita. Pero, por favor, recuerden que las citas no se deben tomar de blogs.
¿Listo? Google Académico, Cielo, como motores de búsqueda. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Bueno, Alex me está contando que es estudiante de tecnología en electrónica industrial de sexto semestre. Me encanta. Bienvenido, Alex. Ah, bueno, Alex, ya tenemos, Jessica ya agendó para el sábado. Entonces les voy a pedir el favor que me envíen el correíto para agendarlos, pero ya sería para mañana sábado. Jessica, ¿tú podrías mañana? Alex, ¿tú estás pidiendo la cita para mañana? El otro sábado. Listo, entonces Jessica, me colocas el correíto pues para el otro sábado. ¿Listo? Y Alex, para mañana. Pero Alex, ten en cuenta una cosa, que lo que les estoy explicando es para que ya yo reviso el documento ya con estos ajustes hechos. Es decir, tú ya tienes que haber descargado la plantilla y haber pasado la información que tenemos del de metodología acá. Como les estoy explicando, entonces el marco legal, que es la ley 115 del 2010, Ministerio de Educación, es una ley que coloco yo de ejemplo. Bueno, coloco qué dice la ley, tal cual lo coloco, y en la parte de abajo hago mi argumento, cómo se relaciona esta ley que yo acabé de tomar con el tema que yo estoy investigando. ¿Listo? Lo mismo con cada una de las leyes o normas que yo vaya a ir tomando para el marco legal. Y revisen, por favor, el formato de las normas APA para que tengan claridad en cómo hacer correctamente las citas en este marco legal, pero pues obviamente para todo el documento, pero en especial las del marco legal se las recomiendo porque generalmente estas citas no las hacemos, ¿sí? Entonces es ahí donde les hago la recomendación. Que la metodología ya tiene que estar resuelta, tenemos que ya haber definido el enfoque, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto. El método ya debemos haber definido si es inductivo o deductivo. Cualquiera que sea, por ejemplo, si usted tomó el enfoque cualitativo, entonces tiene que dar el concepto de qué es cualitativo y lo cita. Si, por ejemplo, en el método usted dijo que su investigación era deductiva, entonces usted tiene que colocar el concepto de qué es deductivo. Tipo y alcance, recuerde que este tipo y alcance depende del verbo que usted utilizó para redactar su objetivo general. Me explico. Si usted dice que va a analizar, entonces el tipo y el alcance es un análisis. Si el verbo que usted utilizó para el objetivo general dice que es un proponer, entonces el alcance es propositivo. Si usted dice que va a hacer una explicación o explicar, entonces el tipo y el alcance es una explicativa. ¿Listo? Igual, sea cual sea el tipo de alcance que usted vaya a tomar, debe de ir citado. Luego vienen las técnicas de recolección de información. Esas técnicas de recolección de información deben de ser 3. ¿Por qué 3? Porque nosotros aquí tenemos capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3. ¿Sí? Entonces, para desarrollar cada uno de esos capítulos, necesitamos tener 3 herramientas. Por ejemplo, la observación nos va a servir para desarrollar el capítulo 1. La revisión bibliográfica para el capítulo 2. Y la entrevista para el capítulo número 3.
Les estoy dando apenas un ejemplo, ¿no? Estas técnicas de recolección de información las pueden consultar en la guía de metodología, que ustedes la deben de tener, porque esa la utilizamos en la clase de metodología, eh, para que por favor verifiquen o investiguen cuáles son las técnicas de información, técnicas de recolección de información para estudios cualitativos, y ahí les van ustedes a determinar cuáles son las 3 que ustedes van a utilizar. ¿Listo? Estos capítulos van a ser, capítulo 1 va a ser el desarrollo del objetivo específico 1. Capítulo 2 va a ser el desarrollo del objetivo específico 2. Capítulo 3 va a ser el desarrollo del objetivo específico número 3. ¿Listo? Y para desarrollarlos cada uno, pues obviamente vamos a necesitar una herramienta de recolección de información para cada uno. ¿Listo? Luego, bueno, las técnicas las colocan así, entonces usted escribe, para el desarrollo del capítulo número 1 se va a implementar la observación, pero observación hay de varias clases, entonces tú tienes que revisar qué clase de observación va a hacer. Lo mismo acá. Para el desarrollo del capítulo número 2 se va a implementar la revisión bibliográfica. Para el desarrollo del capítulo número 3 se va a desarrollar o a implementar la entrevista. Ojo, porque las entrevistas también tienen hay diferentes clases de entrevistas. ¿Listo? Entonces hay que investigar esta parte. Luego viene la población. Es hacer una descripción más detallada de qué tipo de personas son las que están involucradas dentro de la investigación, características como sexo, edad, educación, nivel sociocultural, estrato, ¿listo? Y el muestreo es cuál muestreo va a utilizar usted en el desarrollo de su investigación. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Listo, Alex. Entonces, mira, Alex, te voy a esperar el día de mañana es 31, sábado 31, te voy a esperar a las 6 de la tarde en la torre, espérame, verifico el horario, espérame un segundito, por favor. Sí, a las 6 de la tarde. Te espero en la sala de profesores de la Torre 1, ¿listo? Con el compromiso de que el documento ya debe de ir con los requerimientos que estoy explicando. Bueno, y preguntas puntuales, ¿qué es lo que realmente tienes en duda para darte la orientación? ¿Listo, Alex? Bueno, Jessica me dice que todo va bien. Bueno, entonces, permítame. Bueno, estoy agregando una diapositiva que les voy a presentar sobre básicamente el muestreo para explicarles cómo
lo podemos hacer, a ver si nos funciona. Así que compartir ahora. Bueno, ustedes me cuentan si la ven. ¿Alcanzan a verla? Jessica, Ale, si la ve. Jessica, ¿la alcanzas a ver? Ay, no salimos. Jessica se fue. Bueno, esperen a ver dónde teníamos nuestra presentación. Bueno, entonces, vamos a mirar qué es el muestreo. Entonces, dice que el muestreo es la selección de un conjunto de personas que se consideran representativos del grupo que pertenecen a la finalidad a estudiar o a determinar las características. ¿Sí? Es decir, es la muestra que nosotros vamos a tomar para realizar la investigación. Tenemos un grupo, pero de ese grupo de personas solamente vamos a tomar una parte. Ese muestreo se puede dar en dos tipos, los no probabilísticos y los probabilísticos. Los no probabilísticos pueden ser a juicio, por conveniencia o por voluntariado. Esos son los no probabilísticos. Y los probabilísticos son los aleatorios simples, los sistemáticos, los estratificados o por conglomerados. Entonces yo les voy a explicar acá los más utilizados. Entonces, en primera medida tenemos el aleatorio simple. Dice que este muestreo es la técnica básica donde seleccionamos un grupo de sujetos, que es la muestra, para el estudio de un grupo más grande, que es la población. Es decir, por ejemplo, yo voy a estudiar la problemática de las personas, de los habitantes de la localidad de Usme. Pues ustedes saben que la localidad de Usme es muy extensa. Entonces solamente voy a tomar una pequeña parte de esos habitantes para aplicar los instrumentos de recolección de información. Por ejemplo, una encuesta, por ejemplo, una observación, unas entrevistas. Es solamente a un número limitado. Entonces me voy a enfocar en un barrio o en un sector de Usme para hacer esa investigación. Sería el aleatorio simple. Luego viene el sistemático. El sistemático, entonces, lo que nos dice es que tenemos una serie de personas, un número determinado de personas, y voy a tomar de ese número determinado de personas que tengo algunas personas para aplicarles encuesta o entrevista de acuerdo al tema que yo esté utilizando. ¿Listo? Luego viene el estratificado. Como su nombre lo indica, la población se divide como en grupos o estratos. Según la gráfica que tenemos aquí, entonces tenemos estrato 1, estrato 2, estrato 3, o sea, grupos, más bien, son como grupos. Y el investigador, en este caso, lo que va a hacer es dirigir a cada uno de los grupos que tomó los instrumentos de recolección de información para determinar datos básicos que complementen su investigación y desvirtúen o fortalezcan sus hipótesis. ¿Listo? Entonces aquí los podemos dividir y de acuerdo a cada uno de los grupos aplicar una técnica de recolección de información o una para todos o para cada uno de los grupos una determinada herramienta de recolección de información o técnica de recolección de información. Ese es el que es estratificado. Luego viene el de por conglomerados. Dice que también se denomina de etapas múltiples
Se utiliza para poblaciones grandes y dispersas. No es posible disponer de un listado. El mismo ejemplo que les estaba colocando ahorita de la localidad de Usme. Dice que en lugar de individuos se seleccionan conglomerados que están agrupados de forma natural por cuadras, casas, departamentos, hospitales, providencias, etcétera. Se seleccionan en primer lugar el conglomerado más alto, a partir de este se selecciona un subgrupo, a partir de este subgrupo se selecciona otro subgrupo y así sucesivamente hasta llegar a las unidades de análisis. O sea, viene de lo general a lo particular. Y ese es exactamente, hace referencia a, yo voy a investigar la problemática en educación de las personas de USME. Entonces lo puedo, si voy a hacer un muestreo por conglomerados, entonces voy a organizar por un sector, por cuadras, por barrios, porque pues USME es una localidad que está conformado por varios barrios. Entonces se pueden por sectores, por casas, por cuadras, por barrios, para que haya un poco más de facilidad y orden en la recolección de la información. Supongamos que yo tomé un barrio, ese barrio lo voy a dividir en cuadras, esas cuadras las voy a dividir en casas y así voy a tener una muestra más pequeña en la cual voy a recolectarle la información que necesito. Tenemos las herramientas de recolección de información, entonces aquí tenemos las entrevistas, las encuestas y la observación, que realmente son de las que más comúnmente nosotros utilizamos, al igual que la revisión bibliográfica. Entonces dice que la entrevista es una técnica por medio de la cual se obtiene información a través de preguntas de forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. La encuesta es una técnica para obtener información de una muestra de una población objetivo. Las preguntas pueden ser cerradas y deben ser concretas en la encuesta. La encuesta se debe de tabular los datos, tabularlos, es decir, hacer gráficas como estadísticas y presentarlas los resultados cuando hagamos las encuestas. Las entrevistas son más de tipo descriptivo. Y la observación, que es una técnica que se usa para estudiar la muestra en su propia actividad de grupo. Permite conocer quién, cómo, cuándo, de qué modo, por qué, dónde se están presentando las características que se están observando para la investigación. ¿Listo? Entonces, básicamente era lo que les quería mostrar. Jessica y Alex, quisiera saber si les quedaron dudas e inquietudes frente a la exposición que les acabé de hacer. Listo. Jessica me dice que está todo claro. Vamos a esperar que nos dice Alex. Entonces, vamos a ir realizando este trabajito para que, por favor, la próxima semana nos volvemos a conectar a las 8 de la noche. Para que me comenten sus dudas, sus inquietudes frente a la elaboración del documento. ¿Listo? No sé si en este momento tengan alguna duda. Alex, ¿por qué será particular tu documento?
tendríamos que verlo exactamente, sí, te iba a decir eso. Tendríamos que verlo de manera más particular mañana, esa parte, pero bueno, que sea esa parte la que nos tiene con las dudas, pero los demás puntos, que por favor estén lo más completos posible, de acuerdo a lo que explicamos en el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, quisiera ya para terminar conocer el punto de vista, Jessica, ¿qué te pareció la clase? Y Alex, ¿qué te pareció la clase por este medio? Bueno, los compañeros nos están escribiendo, mientras ellos nos escriben, vamos a dejar la invitación a los compañeros que no se conectaron en el día de hoy para que por favor recuerden que las clases ya están corriendo, el tiempo también, y es importante que vayamos todos sincronizados con la elaboración de este documento. Recuerde que si usted no elabora este documento en el tiempo establecido, pues puede correr el riesgo de perder la materia. Entonces, pues no nos vamos a exponer a ese tipo de cosas, pero sí necesito total colaboración de ustedes, total responsabilidad y cumplimiento en la elaboración de este documento. Entonces quedan totalmente invitados a que se conecten y a que escuchen las grabaciones, pero pues sería de pronto porque algunos estarán en clase en ese momento, se les dificulta, pero sí sería interesante conocer sus puntos de vista y dudas e inquietudes frente a la elaboración del documento. Bueno, sí, Jessica, sí, la idea es semipresencial, como les estaba comentando. Entonces vamos a tener esta clase de tipo tutorial y la presencial cuando ustedes hagan su agendamiento de su cita. Ángeles, muchas gracias, muy amable. Y pues para eso estamos. Entonces, tú y yo tenemos un compromiso mañana a las 6 de la tarde. Y Jessica, para que por favor agendes tu cita al correo, ¿listo? Entonces, para las personas que faltan, ya para el próximo sábado, el sábado 31 es mañana, y para el próximo sábado que es, ya les digo la fecha, 6, perdón, 7 de septiembre ya no tendríamos cupo porque ya tenemos agendadas citas. Entonces tenemos disposición de citas para asesoría los días lunes de 5 a 6 y el día jueves en la mañana de 11 a 12. ¿Listo? Entonces quedo muy pendiente de sus correos, de sus inquietudes. Recuerden que el documento cuando tengamos que hacer la entrega se debe de hacer a esta plataforma, que les invito a que entren, la revisen, la inspeccionen, porque es la manera como la vamos a conocer y cómo vamos a aprender de ella. Es un proceso nuevo para todos, estoy aquí pues para colaborarles, para orientarles en el proceso. Me despido de ustedes, una muy feliz noche, le vamos a dar las gracias a los compañeros, a Alex Eduardo Díaz Cadavid y a Jessica Zavala por haber estado en la clase del día de hoy. Una feliz noche para todos, que descansen.